Hoy vamos a resolver un supuesto práctico real de cómputo de plazos, concretamente de un examen oficial de gestión de la Administración Civil del Estado de la oferta de empleo público del año 2023 que se celebró en el año 2024. Pero ya te aviso de algo, si vas directamente al caso práctico sin entender primero dos reglas muy concretas, lo vas a tener bastante complicado para resolverlo. No es porque sea difícil, es porque el cerebro calcula el tiempo de una forma intuitiva, pero la ley 39/2015 no funciona de forma intuitiva. De hecho, este tipo de preguntas en el examen separa bastante bien de quien entiende bien el procedimiento de quien solo lo memoriza. Porque aquí, si te fijas, vamos a tener un calendario y todo. Entonces, lo primero que vamos a ver son las reglas clave, muy rápidas, y después vamos a aplicar exactamente estas reglas al supuesto. Aquí verás por qué un solo día puede cambiar completamente el resultado y convertir un supuesto práctico decente en un supuesto práctico de suspenso. ¿Qué está pasando realmente cuando fallas en un plazo? Pues la mayoría de los opositores no falla el procedimiento administrativo por desconocer la ley. Lo falla por calcular el tiempo como lo hacemos en la vida normal, pero en derecho administrativo el tiempo no mide días, mide efectos jurídicos. Por lo tanto, un recurso presentado fuera de plazo no es peor, es inexistente. Una notificación no leída no es ignorada, puede producir efectos igual. No te hacen un ghosting, como dicen ahora. Y por eso la ley dedica un capítulo entero a los términos y plazos, y es lo que vamos a ver aquí. Por lo tanto, la primera regla imprescindible es que los plazos nunca empiezan en el mismo día, siempre empiezan al día siguiente. Notificación, publicación, silencio administrativo. Esto es probablemente el error más repetido en test y en supuesto práctico como este que vamos a ver aquí. Tu cerebro siempre cuenta desde hoy, pero la ley siempre cuenta desde mañana, y por eso un día lo cambia todo en el supuesto. La segunda regla imprescindible es que no todos los días cuentan igual. Como ves aquí, estos días marcados en gris no es casualidad, porque son días inhábiles. Pero ¿qué pasa? Hay una trampa clásica, que puede haber días naturales que sean válidos porque sea una notificación electrónica, y ya me estoy adelantando demasiado. Entonces, hay una regla que rompe los supuestos, que es lo importante para el caso práctico, las notificaciones electrónicas. Cuando una notificación se pone a disposición del interesado, tenemos 10 días naturales para acceder, no hábiles, naturales. Y por eso en este supuesto práctico considero que fueron muy benévolos al ponernos este calendario aquí de una forma tan gráfica. Porque me consta que hay administraciones u oposiciones en las que no es así. Tú estás obligado a conocer todos los días festivos y a apuntártelo rápido en un papel y hacerte tus cábalas para acertar como puedas cuáles son los días naturales o hábiles para acertar. Pero bueno, aquí nos los pusieron solo para despistar, ya lo vas a ver en breve. Entonces, si no entra, se entiende rechazado igualmente a la notificación. Es decir, la administración no necesita que la leas, solo necesita que esté disponible. La idea clave antes del caso es que si en un supuesto práctico de plazos no te preguntan cuándo viste algo, te preguntan cuándo jurídicamente ocurrió. Y eso muchas veces no coincide con la fecha real. Ahora vamos a ver un ejemplo de esta empresa en la que entra una notificación, pero ya es tarde. Si no tienes claras estas reglas, la respuesta intuitiva será incorrecta. Pero vamos a verlo paso a paso y para ello te voy a poner primero un fragmento de una clase de mi curso donde explico paso por paso el cómputo de plazos y después el supuesto práctico completo resuelto de cómputo de plazos. Así que te recomiendo que te veas el vídeo completo, primero la clase y después el supuesto práctico resuelto, y que si aún así te queda alguna duda, me lo digas en comentarios. Términos y plazos. Tal y como se señalaba en el epígrafe anterior, el procedimiento administrativo constituye un conjunto ordenado de trámites y actuaciones, formalmente realizados conforme al cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración. En consecuencia, resulta imprescindible abordar jurídicamente el transcurso del tiempo en el que dichos trámites y actuaciones deben llevarse al efecto, dado
que los momentos temporales son determinantes para la validez y eficacia de los actos administrativos que se suceden en el procedimiento. Por este motivo, la Ley 39 dedica su capítulo segundo del título segundo a la regulación de los términos y plazos, estableciendo las reglas para su cómputo, la ampliación de los plazos y las especialidades aplicables cuando el procedimiento se tramite por la vía de urgencia. Me entra la risilla porque mi primera pregunta del supuesto práctico que yo hice fue de cómputo de plazos. Como principal novedad destaca la introducción en la Ley 39 del cómputo de plazos por horas y la declaración de los sábados como días inhábiles, unificando de este modo el cómputo de plazos del ámbito administrativo y judicial. Bajo la vigencia de la Ley 30/1992, que no tienes ni que ver, se establecía que, salvo previsión legal o comunitaria en contrario, cuando los plazos se señalaban por días, se entendían por hábiles, excluyéndose únicamente los domingos y festivos, de modo que los sábados se computaban como días hábiles, ahora ya no. La nueva regulación viene a armonizar las reglas administrativas con la legislación procesal, reforzando la seguridad jurídica de los administrados y permitiendo conocer con certeza los plazos aplicables. Debe destacarse la omisión del mes de agosto en este proceso de unificación, pese a ser inhábil en el ámbito jurisdiccional. Bien, conviene diferenciar los conceptos de plazo y término que no son equivalentes. El plazo es el espacio de tiempo dentro del cual debe realizarse un acto, pudiendo llevarse a cabo en cualquiera de los momentos que lo integran. Ejemplo, plazo de un mes para interponer un recurso de alzada, que se computa desde el día siguiente a la notificación del acto expreso. El término es el momento concreto y determinado en el que debe realizarse un acto. Ejemplo, la comparecencia ante un órgano administrativo en un día y hora señalados. En consecuencia, los términos y plazos establecidos en la ley y en el resto del ordenamiento jurídico obligan tanto a las autoridades y empleados públicos encargados de la tramitación de los asuntos como a los interesados en los procedimientos administrativos. Cómputo de plazos. Para el correcto estudio del régimen de plazos resulta esencial distinguir entre días naturales y días hábiles, dada su trascendencia práctica en la tramitación de los procedimientos administrativos. Se entiende por días naturales todos los días del año, de lunes a domingo, con independencia de que sean festivos, fines de semana o laborables. Se entiende por días hábiles todos aquellos que no sean sábados, domingos ni festivos. Las reglas generales sobre el cómputo de plazos administrativos se recogen en el artículo 30 de la Ley 39. Entonces tenemos los plazos por horas, como te comentaba, una de las principales novedades de la Ley 39. De acuerdo con el artículo 30, salvo que por ley o por el derecho de la Unión Europea se disponga otra cosa, cuando los plazos se señalen por horas se entenderá que las horas son hábiles, que son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. Así, si un determinado día es hábil, lo serán todas sus horas, desde las 12 hasta las 11:59 de la noche. Los plazos expresados por horas se computarán de hora en hora y de minuto en minuto, a partir de la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto. Este tipo de cómputo se utilizará únicamente cuando se establezcan plazos inferiores a 24 horas, ya que, si el plazo es igual o superior, el cómputo se realizará por días. Y ya te digo, es rarísimo que nos encontremos un plazo de hora y minuto. Es extremadamente raro. Porque ya solo el tiempo que tarden en mandarnos la notificación ya va a ser más de un día fijo. Entonces nos van a decir en el mismo día, hoy en 6 horas vas a tener 6 horas y 15 minutos. Muy extraño, pero para la teoría te lo tienes que saber. Todas las horas de un día hábil son hábiles, toda esta parte de que de un determinado día hábil lo serán todas sus horas, preguntable en test 100%, sobre todo porque además es una modificación reciente, pero ya te digo que para su puesto práctico lo veo muy difícil. Plazos por días. Déjame aprovechar para enseñarte algo. Fíjate si es importante esto, el tema de que los días son hábiles y no se computan los sábados, domingos ni festivos, que en el supuesto práctico del año 2023, celebrado en diciembre del año 2024, nos pusieron esto de aquí, este calendario, donde se aprecia claramente que tanto sábado como domingo son inhábiles, pero además nos meten por ahí unos festivos. Entonces nos piden que calculemos un cómputo de plazos. Aquí nos dicen cuándo recibió la notificación y cuándo accedió.
Entonces nos piden que hagamos un cálculo de plazos, que lo tienes en el supuesto 14 por si lo quieres ir a mirar. Pero fíjate que buen rollo de la Comisión Permanente de Selección de ponernos esto. Porque yo he visto gente que se pone a hacer esquemas de calendarios a mano alzada y se saben los días festivos del año. Una auténtica locura. Yo no me los estudié y por suerte en el examen pues había esto, ¿no? Entonces, claro, te facilita mucho el trabajo. En general son benevolentes en este sentido, te lo dan prácticamente hecho. Te están hablando de una notificación electrónica, sabes que son días naturales, que empiezan a computar a partir del día siguiente, pues empiezas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 12 era el último día, accedió el 13, se entiende rechazada. Te he hecho un resumen muy rápido de cómo era el tema, lo que había que saberse, pero es que más claro no te lo pueden estar diciendo. Pero es muy importante. Cuando los plazos se hayan fijado expresamente por días naturales, esta circunstancia deberá hacerse constar en las notificaciones correspondientes. Los plazos expresados en días se computarán desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto, o desde el día siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si se entiende que a los 2 meses se entiende rechazada por silencio, pues en ese momento, aunque no hayamos tenido resolución expresa, se entiende desestimada por silencio administrativo, o estimada, si es el caso. Plazos por meses o años se computarán desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto, igual que aquí, si el acto se publica este día, pues desde el día siguiente. Desde el día siguiente a aquel en que se produzca estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo, en el mes o año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no existiera día equivalente, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Esto quiere decir que si hacemos un acto el día 31 y el plazo es de un mes, concluye el 31 del mes siguiente, pero si el mes siguiente solo tiene 29 días, pues concluye el día 29. ¿Se entiende? Ejemplo práctico de cómputo de plazos. Aquí te puse un calendario de 2026 de España y todo. La regulación detallada del cómputo de plazos de la Ley 39 responde a la relevancia práctica que estos tienen en la determinación de los tiempos que rigen los trámites y procedimientos administrativos. Una muestra clara de ello es la diferencia sustancial existente entre un plazo de 30 días y un plazo de un mes. A modo de ejemplo, y tomando como referencia un año concreto, 2026, suponiendo que no exista ningún festivo intermedio en el cómputo de plazos, nos estamos cargando todos los festivos, ¿vale? Aquí puede apreciarse cómo el resultado final del vencimiento varía significativamente según se trate de uno u otro tipo de plazo. Entonces tenemos aquí todo el calendario del 2026 y tenemos, en atención de lo expuesto, puede apreciarse con claridad la diferencia práctica entre ambos supuestos de cómputo. Si el plazo es de 30 días, se entenderá que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo sábados, domingos y festivos. Como aquí no hay festivos, en consecuencia el vencimiento del plazo se prolongará más allá del mes natural. Así, si el cómputo se inicia el 17 de agosto, excluyendo dicho día inicial, el plazo finalizará el 28 de septiembre. Y si vienes aquí y lo empiezas a contar, desde el 17 de agosto empiezas a contar 1, desde el 18, 1, 19, hasta el viernes, luego vuelves al lunes y empiezas a contar, pues te dará que los 30 días se cumplen el 28 de septiembre. Si el plazo es de un mes, el plazo concluirá el mismo día. Si fue 17 de agosto, 17 de septiembre. Pero ¿qué nos decían antes? Que si no hubiera día equivalente será el último día del mes. ¿Vale? Por lo tanto, si aquí tenemos que un plazo empieza el 31 de octubre, en noviembre el último día será el 30. Bien, días inhábiles. En relación con los días inhábiles se aplicarán las siguientes reglas. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. ¿Sí? Cogiendo nuestro ejemplo, si tenemos que el último día es este, pues se prorrogará al 26, que es el siguiente día hábil. El primer día hábil siguiente.
Primer día hábil siguiente al 25, el 26. Cuando un día sea hábil en el municipio o comunidad autónoma en que reside el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo o a la inversa, se considera inhábil en todo caso. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos del cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las administraciones públicas. Aquí puede haber gente trabajando aunque tú estés de festivo por ahí. La organización del tiempo de trabajo, el régimen de jornada y horarios de las administraciones públicas. Allí puede haber gente que, aunque sea un festivo, ¿vale? Entonces, cuidado con eso, que nos lo podrían preguntar en test. Calendario de días inhábiles. La Administración General del Estado, las comunidades autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán en su respectivo ámbito el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos. El calendario aprobado por las comunidades autónomas comprenderá también los días inhábiles de las entidades locales, correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año, en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado. Cómputo de plazos en los registros. Para el cómputo de plazos en los registros se aplicarán las siguientes reglas. Oficinas de asistencia en materia de registros. Cada administración pública publicará todos los días y horarios en los que deban permanecer abiertas las oficinas que prestan asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos. Registro electrónico de cada administración u organismo se regirá por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, a efectos del cómputo de plazos, y deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad, figurando de modo accesible y visible. Su funcionamiento será el siguiente: permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante 24 horas. Cuando un documento se presente en un día inhábil, se entenderá realizado en la primera hora del día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en lo que fueron en el día inhábil, reputándose anteriores, según ese mismo orden, a los presentados el primer día hábil posterior. O sea que si tú vas presentando documentos en un día inhábil, se van acumulando en el mismo orden y después, cuando es el día hábil, se van abriendo en ese mismo orden. ¿Se entiende? El inicio del cómputo de plazos que deban cumplir las administraciones públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada administración u organismo. En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo deberá ser comunicada a quien presentó el documento. Sede electrónica determinará, atendiendo a su ámbito territorial y al calendario previsto en el artículo 30.7 de la Ley 39. Los días se considerarán inhábiles a efectos del cómputo de plazos en los registros electrónicos. Este será el único calendario aplicable, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 30.6 de la Ley 39. En consecuencia, los registros electrónicos rige exclusivamente el calendario de días inhábiles aprobado para su ámbito territorial, sin que tenga relevancia que el día sea hábil en la localidad de residencia del interesado. Ampliación. La Ley 39 contempla la ampliación de plazos, cuando estos no pueden cumplirse, sujeta a las siguientes reglas. Duración. La Administración podrá conceder, de oficio o a petición de los interesados, una ampliación que no exceda de la mitad del plazo inicialmente establecido, siempre que no exista precepto en contrario y que las circunstancias lo aconsejen, no se perjudiquen los derechos de terceros. Es decir, la mitad del plazo inicialmente establecido. Si te dan 10 días, pues tienes otros 5. Notificación. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. Trámites en el extranjero. La ampliación por el tiempo máximo permitido será en todo caso aplicable a los procedimientos tramitados por misiones diplomáticas y oficinas consulares y sustanciados en el interior cuando exijan la realización de trámites en el extranjero o intervengan interesados residentes fuera de España, por defecto. Momento para su concesión. Tanto la solicitud como la decisión deberán producirse antes del vencimiento del plazo correspondiente. En ningún caso podrá ampliarse un plazo ya vencido. Súper ultra preguntable en test. Siempre que nos vengan en la ley, en ningún caso, lo marcamos fuertísimo, porque eso nos lo preguntan casi seguro. Recurso. No cabe recurso contra el acuerdo de ampliación.
O otra cosa para anotar en tu listado de las cosas sobre las que no cabe recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento, pero contra el acuerdo de ampliación no cabe recurso. Te lo digo porque me quiere sonar un supuesto de C1, creo recordar, en el cual no cabía recurso ante la situación. Y en la primera pregunta había que poner que no cabía recurso, porque era ampliación o algo así, no recuerdo muy bien. Pero es que todas las demás preguntas iban en cadena. Entonces, si no sabías en la primera que no cabía recurso, fallabas todas las demás. Por lo tanto, ojo con eso. Incidencia técnica. Cuando existe una incidencia técnica imposibilita el funcionamiento ordinario del sistema de aplicación, la Administración podrá acordar una ampliación de los plazos no vencidos, publicando en la sede electrónica tanto la incidencia como la ampliación concreta. Ciberincidente. El artículo 32.5 de la Ley 39, introducido por el Real Decreto 6/2022, prevé la ampliación general de plazos cuando un ciberdelincuente haya afectado gravemente a los servicios y sistemas utilizados para la tramitación de los procedimientos. Como es relativamente reciente, del año 2022, yo tendría ojo con esto porque lo podrían preguntar. Como es una introducción mediante un Real Decreto relativamente reciente, yo le prestaría atención. Tramitación de urgencia. Aquí presenta las siguientes características. Los plazos del procedimiento ordinario se reducen a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Puede acordarse de oficio o a petición de los interesados. Procede cuando la aconsejen razones de interés público. No cabe recurso contra el acuerdo que declare la tramitación de urgencia, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. Obligación de resolver el silencio administrativo. La Administración siempre tiene que resolver, como comentamos antes. Esta obligación de resolver que tiene la Administración viene impuesta por el artículo 21.1 de la ley, que establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento, desistimiento de la solicitud, así como desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúan de la obligación anterior los supuestos de terminación por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación. La obligación de resolver implica que la Administración debe dictar resolución expresa y notificarla, tanto en procedimientos iniciados de oficio como a solicitud del interesado. No basta con resolver, la notificación es parte esencial de la obligación. Importante. Esta obligación alcanza a todas las formas de terminación previstas en el artículo 84, que tenemos prescripción y renuncia, caducidad, desistimiento, desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, ya lo vimos. Quedan exceptuados de la obligación de resolver la terminación por pacto o convenio y los procedimientos relativos a declaración responsable o comunicación. Plazo de notificación. El artículo 21.2 y 21.3 nos dicen que el plazo máximo de notificación será el fijado por la norma reguladora del procedimiento. Este plazo no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley o derecho de la Unión Europea establezca uno mayor. Si no se fija el plazo máximo será de 3 meses. Y cuidado con lo que nos están diciendo aquí, porque esto lleva a muchísimo error. En primer lugar, es el que fije la norma. No puede exceder 6 meses, en caso de que no nos digan cuál es el plazo. Pero aquí tenemos un salvo, una norma con rango de ley o derecho de la Unión Europea establezca uno mayor. Y si no se fija ningún plazo, el máximo es de 3 meses. Si no se fija plazo. ¿Sí? Pero lo importante es que el plazo máximo es el que fije la norma reguladora del procedimiento. Quédate con eso. No con los 3 meses porque luego te ponen esta opción y la fallas. Te das cuenta, ¿verdad? De la complejidad de todo esto. Cómputo del plazo. Procedimientos iniciados de oficio. Desde la fecha del acuerdo de iniciación. Ahí empieza el cómputo de plazo. En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro electrónico del órgano competente. Es decir, yo vengo aquí al ayuntamiento a la ventanilla única y mando un documento a la subdelegación de la Tesorería de la Seguridad Social de La Coruña.
Pues el cómputo del plazo, para en mi caso entenderlo estimada, desestimada o lo que sea, mi solicitud, pues comenzará a contar desde que entra la solicitud en el registro electrónico de la Subdelegación de la Tesorería de la Seguridad Social en La Coruña. ¿Se entiende? Yo creo que sí. Deber de publicar y mantener actualizada la información. De acuerdo con el artículo 21.4, las administraciones deberán publicar y mantener actualizada en su portal web la lista de procedimientos de su competencia, el plazo máximo de duración de cada procedimiento, los efectos del silencio administrativo. Además, deberán informar a los interesados del plazo máximo para resolver y notificar y de los efectos del silencio administrativo, si es estimatorio, si no lo es. Esta información deberá incluirse en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación, si el procedimiento se inicia de oficio, en una comunicación dirigida al interesado dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud, indicando además la fecha de entrada en el registro electrónico. Habilitación de medios personales y materiales. El artículo 21.5 permite habilitar medios personales y materiales cuando el volumen de solicitudes o personas afectadas pueda comprometer el cumplimiento del plazo máximo. Traemos personas para aquí y trabajamos todos al máximo para sacar los expedientes adelante. La habilitación corresponderá al órgano competente para resolver a propuesta razonada del órgano instructor o al superior jerárquico del órgano competente para resolver. Responsabilidad por incumplimiento. Según el artículo 21.6, son directamente responsables del cumplimiento del plazo el personal encargado del despacho de los asuntos y los titulares de los órganos competentes para instruir y resolver. El incumplimiento da lugar a responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de otras responsabilidades aplicables. Suspensión del plazo máximo para resolver. El artículo 22 distingue entre suspensión facultativa y preceptiva. La facultativa es que el plazo podrá suspenderse cuando haya subsanación o aportación de documentos, o con pronunciamiento previo y preceptivo de la UE, procedimiento no finalizado de la UE, solicitud de informes preceptivos con un límite máximo de 3 meses, pruebas técnicas o análisis contradictorios, negociaciones para pacto convenio o pronunciamiento judicial previo indispensable. Podrá. Todos estos procedimientos deben ser comunicados a los interesados y luego deberá suspenderse. Se suspenderá obligatoriamente cuando una administración requiera otra para anular o revisar un acto ilegal que sea la base de la resolución, cuando se acuerden actuaciones complementarias o cuando se plantee una recusación desde su planteamiento hasta su resolución. Muy importante que diferencies estas dos. Y de hecho yo tengo un post en Instagram donde salen cuándo podrá y cuándo deberá suspenderse. Y subido en Patreon también. Ampliación del plazo máximo para resolver. Aquí nos dice el artículo 23 que excepcionalmente cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el apartado 5 del artículo 21, el órgano competente para resolver, a propuesta en su caso del órgano instructor o del superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser este superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo que resuelva la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno. Otra para anotar en tu lista. Contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabe recurso. Y te lo anotas ahí bien fuerte. De lo dispuesto en este precepto se desprende que, para que pueda acordarse la ampliación del plazo máximo para resolver, deben cumplirse todas las siguientes condiciones. Que se hayan solicitado y agotado previamente todos los medios personales y materiales disponibles para resolver en plazo, que la ampliación del plazo no sea superior al plazo inicialmente establecido para la tramitación del procedimiento, que el acuerdo de ampliación sea motivado, que el acuerdo de ampliación sea notificado a los interesados y que no sea susceptible de recurso. Este régimen tiene carácter excepcional y solo puede ampliarse cuando resulte imposible cumplir el plazo máximo de resolución pese al uso de todos los medios disponibles. Bien, el silencio administrativo. ¿Hace falta que te diga lo importante que es? No, ¿verdad? El silencio administrativo es un mecanismo previsto en los artículos 24 y 25 de la ley que protege a los ciudadanos frente al incumplimiento de la administración pública de su deber de resolver y notificar en plazo. Se produce cuando la administración no contesta en el plazo legalmente establecido,
Se produce silencio y, por lo tanto, tiene efectos. Puede darse en los procedimientos iniciados a solicitud o en los iniciados de oficio. Y te tienes que saber estos artículos como la palma de tu mano. Existen dos formas de silencio, el positivo o estimatorio, que produce efectos favorables para los interesados. Pido una casa de protección oficial. El plazo es de 3 meses. No me responden, silencio estimatorio significa que me dan la casa. No, nunca va a pasar, pero para que lo entiendas. Silencio negativo desestimatorio produce efectos desfavorables. Pasan 3 meses sin responderme, se produce el silencio y entiendo que me desestiman mi solicitud de la vivienda de protección oficial. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud. Positivo estimatorio. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la regla general es que el vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado notificado de resolución expresa legitima al interesado para entender estimada su solicitud por silencio administrativo. Por lo tanto, si la administración no resuelve en plazo, el efecto general será favorable para el interesado. El artículo 24 nos dice que el silencio administrativo es estimatorio, como regla general, y luego dice salvo, y hay una lista infinita de cosas por las cuales no lo es. Por lo tanto, en la práctica no es estimatorio el silencio administrativo. Silencio administrativo negativo desestimatorio. Existen excepciones a la regla general, de forma que la falta de resolución en plazo implicará que los interesados deban entender desestimadas sus pretensiones, y son las siguientes. Cuando una norma con rango de ley, una norma del derecho de la Unión Europea o del derecho internacional aplicable en España establezca lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, en este caso, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, aquellos cuya estimación implique el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. Lista larga, ¿verdad? En relación con estos últimos, se exceptúa el supuesto del doble silencio previsto en el artículo 24.1, que su único motivo de existencia es confundir a tope a los opositores. Y ahora vas a entender por qué. Nos dice 24.1, tercer párrafo. Si se interpone un recurso de alzada contra una desestimación por silencio administrativo, se entenderá estimado dicho recurso si el órgano competente no dicta y notifica resolución expresa en plazo, siempre que no se refiera a, y tenemos otra vez lista, los procedimientos del derecho de petición, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, y aquellos que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, y los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. ¿Sí? Si se interpone recurso de alzada contra una desestimación por silencio, se entenderá estimado. Pero la realidad es que no. Es decir, si tenemos un procedimiento de responsabilidad patrimonial, estamos pidiendo 20.000 euros, hay silencio administrativo por transcurrir el plazo, interponemos recurso de alzada contra ese silencio, ¿se convierte en estimado nuestro importe de responsabilidad patrimonial? No, porque aquí viene recogido expresamente que no. Entonces, bueno, quédate con este doble silencio, quédate con los supuestos en los que no aplica y mírate muchas preguntas oficiales para identificar bien la diferencia, pero en realidad esto lía más de lo que soluciona en el derecho administrativo, en la práctica. Efectos. La estimación por silencio administrativo tiene, a todos los efectos, la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. Pasa el plazo, entendemos desestimado por silencio, interponemos recurso, que pone fin al procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, vamos a los juzgados con el contencioso administrativo. Bien,
Régimen aplicable a la obligación de dictar resolución expresa. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior solo podrá dictarse si es confirmatoria del acto presunto. En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo podrá adoptarse por la Administración sin vinculación al sentido del silencio. Después, solicitud del silencio administrativo positivo. El artículo 24.4 de la Ley 39/2015 establece que los actos producidos por silencio producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa sin que haya expedido. Los actos presuntos pueden hacerse valer ante la Administración y ante cualquier persona física o jurídica. Pueden darse dos situaciones y tenemos, por un lado, si la Administración no ha resuelto expresamente, el silencio podrá acreditarse por cualquier medio probatorio, como un certificado del silencio administrativo. Como regla general, este certificado ha de expedirse por la propia Administración en el plazo de 15 días, desde que expire el plazo máximo para resolver. Importante. No obstante, lo habitual es que deba solicitarlo el interesado. Certificado acreditativo del silencio. El CAS. Lo tenía yo anotado en mis apuntes, lo recuerdo. Si el interesado solicita el certificado, el órgano competente que tenía la obligación de resolver deberá emitirlo en el plazo de 15 días desde el día siguiente a aquel en que la solicitud hubiera tenido entrada en el registro correspondiente. Esta solicitud podrá formularse en cualquier momento. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio. El artículo 25.1 de la Ley 39 determina el sentido del silencio en los procedimientos iniciados de oficio, distinguiendo dos supuestos. Silencio negativo en procedimientos en los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables. Los interesados que hubieran comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo o caducidad del procedimiento, en procedimientos en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad, con el efecto del archivo de las actuaciones, sin perjuicio de las excepciones relativas a la prescripción de acciones. Por último, el artículo 25.2 de la Ley 39 establece que si el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. Y hasta aquí el tema 11, relativo a las leyes del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y del régimen jurídico del sector público. Todavía nos quedan algunas cosas por ver de la Ley 39, los recursos y alguna cosilla más, pero te reitero mi consejo de que te la estudies muy bien por la ley. Esto ha sido como una introducción a los conceptos y tal, espero haberte ayudado, espero que te haya servido, pero esta es una de esas leyes que es innegociables, como otras que vamos a ver, que no son muchas, pero que nos pueden sacar una pregunta del supuesto práctico. Por lo tanto, merece muchísimo la pena hacer el esfuerzo y ponerse a ello. Así que muchísimas gracias por estar conmigo y nos vemos en el siguiente tema. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Vamos a continuar con la resolución de supuestos prácticos oficiales de la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado. Y en este caso vamos a pasar al examen oficial de la oferta de empleo público del año 2023 que se celebró en el año 2024. Y la primera pregunta gira en torno a la Ley 39 y concretamente al cómputo de plazos, entre otras cosas. Es uno de esos supuestos que da gusto ver en un examen. Es directo, es limpio y sin trampas. Además, viene acompañado de un calendario completo, que lo vamos a ver aquí. Nos trae un calendario, que para nosotros es prácticamente un salvavidas. O sea, cuando la Comisión Permanente de Selección nos marca cada día de forma explícita, está eliminando de raíz la mayor fuente de errores que comete la gente con respecto a la Ley 39. O sea, yo conozco gente que se llevaba preparados los días festivos de todo el año, memorizados por si caía una pregunta de estas, y gente que se hacía calendarios en papel. Yo no sería capaz de hacer eso en un examen, pero aquí ya te lo dan, por lo tanto, ya nos están dando un montón.
Además, nos dan las fechas marcadas para calcular los días naturales de los que después vamos a hablar. Por lo que este supuesto yo considero que la pregunta es regalada. Solo exige que tengas clara dos ideas clave. ¿Quién está obligado a relacionarse electrónicamente según el artículo 14 de la Ley 39 y cómo funciona exactamente la notificación electrónica cuando se pone a disposición en una fecha concreta? Nada más. Si sabes eso, lo tienes hecho. Además, este ejercicio es perfecto para reforzar algo que siempre repito: el cómputo de plazos, que es muy importante en la oposición. Puedes dominar la teoría, sabértela de memoria, tener los epígrafes en la cabeza, pero si fallas contando un plazo, una fecha límite o un día de acceso, te deja fuera. Por eso este tipo de supuestos son tan agradecidos, porque te obligan a aplicar las reglas del procedimiento y a pensar como piensa la Comisión Permanente de Selección. En este vídeo vamos a ver paso a paso cómo identificar el marco normativo adecuado, cómo calcular correctamente los 10 días naturales, qué efectos tiene el acceso tardío a una notificación cuando estés obligado a relacionarte electrónicamente con la administración, y porque este caso es literalmente de los más fáciles que te pueden caer en un examen práctico de la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado. Así que vamos a por él, rápido, claro y perfecto para sumar puntos con el mínimo esfuerzo posible. Bien, lo primero de todo es ver el enunciado, como siempre. Entonces, bajamos aquí y tenemos. Vamos a poner esto de un tamaño adecuado. Bien, aquí lo tenemos. Nos dice el enunciado: tras superar el correspondiente proceso selectivo de acceso al cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado, al que vas a acceder tú, subgrupo A2, usted obtiene destino en la gerencia del Instituto Nacional de la Administración Pública, OA por sus siglas INAP. OA, es muy importante esto, organismo autónomo, no para esta pregunta, pero sí para otra. Si no sabes qué es un organismo autónomo, pinchas la pregunta, fallas. La de gestión financiera que viene después, no la vamos a ver en este supuesto. Por eso siempre te digo que es muy importante que te fijes de quién te están hablando. También para ver si es un contrato administrativo, que es celebrado por una administración pública, cuando hablamos de contratos. Entonces aquí nos dice que es un organismo autónomo. Normalmente siempre va a ser un ministerio o un organismo autónomo, porque no se pueden ir mucho más allá. Así que vamos a ir viéndolo, y si nos encontramos con uno que no sea o un ministerio o un organismo autónomo, pues ojalá, porque así tendremos un universo de ejemplos más amplio que abarcar y donde poder guiarnos. Pero en principio yo solo he visto ministerios y organismos autónomos. Ya veremos si hay más cosas. O si tú las ves, me lo dices. Para decidir su atribución definitiva de funciones y valorar el dominio que ostenta sobre las distintas áreas competenciales cuya gestión es encomendada a dicha gerencia, Derecho Administrativo General, Gestión Financiera, Administración de Recursos Humanos, etc., se pone a su cargo la elaboración de un informe sobre diferentes cuestiones relativas a los siguientes expedientes. O sea, ya nos están diciendo que van a poner en prueba nuestros conocimientos como si fuéramos esta persona que ha superado este proceso selectivo en Derecho Administrativo General, la pregunta que vamos a ver hoy. Gestión financiera, otra pregunta que vamos a ver en el siguiente supuesto. Recursos humanos, otra pregunta. Y etcétera, es contratos, ya te lo digo ahora. Bien, pero el expediente que vamos a ver hoy es el primero, que nos dice expediente GACE 001 INAP. El lunes 2 de diciembre del año 2024 se pone a disposición de la sociedad mercantil La Gacelinda SL notificación electrónica por la que se requiere a la misma la constitución de garantía definitiva al resultar propuesta como adjudicataria de un contrato de suministros de material de oficina, licitado para abastecer los despachos de las numerosas nuevas incorporaciones a la plantilla del instituto. Cuando apruebes la oposición, estáis todos entrando ahí al instituto a tropel y necesitan tramitar un montón de incorporaciones y abastecer los despachos, sillas, ordenadores y tal. En vista de lo anterior y considerando que no se cuenta con fondos
procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para financiar, en su caso, las operaciones descritas, deberá dar respuesta motivada a las siguientes cuestiones ofrecidas para cada expediente. Y tenemos: pregunta 1, cuestión 1, expediente GACE 001 INAP. ¿Se halla obligada la Gacelinda SL a recibir la notificación del requerimiento descrito por medios electrónicos? ¿Quiénes están obligados a relacionarse con las administraciones públicas por tales medios? Indique los efectos que se producirían en caso de que la mercantil hubiera accedido al contenido de la notificación en el día de ayer, viernes 13 de diciembre de 2024. Y aquí nos dan nuestro maravilloso calendario donde podemos ver todo. Los días festivos, cuándo se pone a disposición, cuándo accede. O sea, prácticamente nos están diciendo: amigo, está ahí, o sea, responde bien porque ya te lo estoy dando todo. Entonces, teniendo esto, tenemos un papel en blanco y tenemos que ponernos a redactar un supuesto práctico de 10 que nos va a dar acceso de cabeza a una plaza como funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, del subgrupo A2, y vamos a entrar por la puerta grande. Entonces, como siempre, vamos a copiar la primera cuestión, la primera pregunta de la cuestión 1, mejor dicho. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es redactar la pequeña exposición de motivos de lo que está sucediendo aquí. Y así nos vamos poniendo en situación, como te digo siempre, vamos relajando la mano, vamos rompiendo el hielo, al final nos estamos enfrentando a un papel en blanco, que eso intimida a cualquiera. A ver si te has preparado bien, has practicado mucho y te has visto todos los supuestos prácticos que estamos resolviendo aquí, irás bastante en situación. Pero al final siempre esa primera toma de contacto con el supuesto es complicada, por los nervios inherentes al examen, etc. Entonces siempre recomiendo hacer una pequeña exposición de motivos para ponernos en situación de lo que vamos a hablar. Y vamos a comenzarla así. El primer expediente del supuesto práctico nos indica que el lunes 2 de diciembre de 2024 quedó puesta a disposición de la sociedad mercantil La Gacelinda SL una notificación electrónica mediante la cual se le requiere la constitución de la garantía definitiva, al haber sido propuesta como adjudicataria de un contrato de suministro de material de oficina destinado a equipar los despachos de las nuevas incorporaciones del instituto. A partir de esta situación, se plantean dos cuestiones claramente diferenciadas. En primer lugar, determinar si la Gacelinda SL está obligada a recibir la notificación por medios electrónicos. Y en segundo término, precisar qué sujetos deben relacionarse obligatoriamente con las administraciones públicas a través de dichos medios. Y ahí lo tenemos. Yo creo que ha quedado bastante bien. Ha quedado bastante claro a lo que nos estamos enfrentando, que entendemos bien lo que nos están preguntando y que ahora nos disponemos a exponer todo el marco jurídico aplicable a este caso. ¿Sí? Bien, pues hecha esta pequeña exposición de motivos, dejando claro que entendemos perfectamente de dónde nos estamos moviendo y lo que nos están preguntando, vamos a comenzar a responder con el marco jurídico aplicable al caso. Y vamos a poner: para dar respuesta a esta cuestión debemos partir de lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Y aquí siempre vamos a poner entre paréntesis en adelante y puedes poner Ley 39, por ejemplo. Puedes poner LPACAP o la abreviatura que te venga mejor, pero como nos vamos a estar refiriendo a ella constantemente en el supuesto, pues es bueno hacer esto. Ponemos entre paréntesis y en adelante la abreviatura que tú quieras. ¿Es bueno? No, es vital hacerlo, o sea, tienes que hacerlo.
aprobada al amparo de los artículos 105 y 149.1.18 de la Constitución española. En adelante, CE. Y vamos a ver nuestra querida Constitución española, ¿verdad? Porque esto no me lo he inventado yo. Esto lo tenemos aquí en nuestro artículo 105, artículo al que vamos a hacer mención siempre que hablemos de este tema. ¿Por qué? Porque nos dice: artículo 105 de la Constitución, la ley regulará, apartado C, el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. ¿Qué es esto? Esto es la Ley 39. ¿Sí? Tiene su origen aquí en la Constitución. Y también en nuestro querido artículo 149.1.18, que vamos a mencionar prácticamente en todos los supuestos de esta oposición. Y lo tenemos aquí. 149, el Estado tiene competencia exclusiva sobre... Y aquí en el 18 tenemos un montón de cosas, pero la que nos importa es esta de aquí. El procedimiento administrativo común. Ley 39. Por lo tanto, el Estado tiene competencia exclusiva en cuanto al procedimiento administrativo común. ¿Sí? Bien, lo siguiente que vamos a ver está regulado en la Ley 39, concretamente en el artículo 14, que es el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Bien, las personas físicas pueden elegir relacionarse electrónicamente o no, en cualquier momento. Pero hay ciertos sujetos que están obligados a relacionarse electrónicamente, que son estos de aquí. No lo vamos a ver ahora porque después nos hacen una pregunta en concreto sobre esto. Pero sí que vamos a poner aquí unas cositas. Y vamos a poner... Déjame ampliártelo un poco para que lo veas mejor. Se ve bien así, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a poner... El artículo 14 de la Ley 39 establece de forma expresa qué sujetos deben relacionarse obligatoriamente con las administraciones públicas por medios electrónicos. Entre ellos se encuentran las personas jurídicas, categoría en la que se integra la Gacelinda SL, la gasolina, porque es una empresa. Y al ser una empresa, está obligada a relacionarse por medios electrónicos. ¿Sí? Y vamos a poner... Por lo que está obligada a recibir la notificación del requerimiento por vía electrónica y a gestionar sus comunicaciones a través de estos medios. Ojo con esto, porque aquí nos están hablando de cosas de contratos, en el supuesto práctico. Nos están diciendo que ha sido adjudicataria, que tal y que cual, entonces ojo con eso porque nos podrían llegar a confundir. Aquí en el supuesto nos dicen que ha resultado propuesta como adjudicataria de un contrato de suministros y nos podemos empezar a liar pensando en contratos y tal, pero sin embargo, si vamos a la pregunta, nos dice claramente: ¿se halla obligada la Gacelinda SL a recibir la notificación del requerimiento descrito por medios electrónicos? No nos está preguntando nada directamente de contratos, por lo tanto, no nos vamos a extralimitar y responder algo que no nos están preguntando, porque es que si no, esto sería eterno. Entonces vamos a ceñirnos a lo que nos pregunta el supuesto. Y vamos a continuar poniendo lo siguiente. Así, al tratarse de una sociedad mercantil, la administración puede efectuar válidamente su notificación mediante el sistema de comparecencia en sede electrónica, quedando esta a disposición del interesado desde el momento en que se publica en su buzón electrónico. Yo no sé tú, pero en mi caso, yo ya hace tiempo que le comuniqué a la administración mi voluntad de recibir las notificaciones por vía electrónica. Y lo que hacen es que ponen a tu disposición la notificación en tu correo electrónico,
que no es la notificación. Te dicen que han puesto a tu disposición la notificación y te avisan por correo. Tú accedes al correo y después ya con tu certificado digital accedes a la notificación e incluso en ocasiones llegan a avisarte diciéndote que el acceso a la notificación te da como notificado, el simple acceso. Es como si llegara un tío a tu casa y te diera una carta certificada que tú firmas y se te da por notificado. Pues en las notificaciones electrónicas es el acceso a la comunicación. ¿Sí? Y ya la tenemos respondida. Ya hemos dicho que sí, que es una sociedad mercantil y que por lo tanto está obligada a relacionarse por medios electrónicos. Y no hay mucho más que decir aquí. Hemos puesto una exposición de motivos, hemos hecho el marco jurídico y hemos respondido a la pregunta diciendo número de artículo y todo. Así que, genial. Pues vamos a continuar con la siguiente pregunta. Esta pregunta es bastante sencilla, entonces creo que lo vamos a resolver rápido. Vale. ¿Quiénes están obligados a relacionarse electrónicamente con la administración? Pues lo acabamos de ver. ¿Dónde? Aquí. En todo caso, artículo 14.2 nos dice, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos los siguientes sujetos. Y nos dice personas jurídicas, entidades, Pues eso es lo que vamos a mencionar en nuestro supuesto, pero un poco de forma resumida para tampoco estar aquí todo el día. Por lo tanto, vamos a decir, el artículo 14 de la Ley 39 recoge una enumeración concreta de sujetos obligados a utilizar medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas. Dicho precepto incluye las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, los representantes de sujetos que ya estén obligados a relacionarse electrónicamente, los empleados públicos en los trámites derivados de su condición, quienes realicen una actividad sujeta a colegiación obligatoria respecto de los trámites vinculados al ejercicio profesional. Y un par de matices aquí. Lo primero de todo es ponerlo bonito como siempre. Bien, ya lo hemos puesto bonito, pero antes de seguir te voy a comentar algo que es muy importante y que siempre nos intentan pillar con eso, tanto en los test como en los supuestos prácticos. Aquí nos dicen quiénes están obligados a relacionarse electrónicamente, pero nos dicen dos en concreto que son muy liosos: empleados públicos y quienes realicen una actividad sujeta a colegiación obligatoria, notarios, abogados, lo que sea. Colegiación obligatoria. Pero nos dice en los trámites derivados de su condición, en este caso de empleados públicos, o los profesionales que realicen una actividad sujeta a colegiación obligatoria respecto de los trámites vinculados al ejercicio profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que los empleados públicos, en su actividad como empleado público, o los notarios en su actividad como notarios, están obligados a relacionarse electrónicamente. Pero un empleado público también tiene su vida privada. Y como empleado público que tiene una vida privada, cuando está en su casa tranquilo un domingo, no es un funcionario, es un administrado más. Por lo tanto, en este sentido, él puede elegir que en su día a día relacionarse en papel con la administración, o ir cambiando en papel y electrónicamente, en su condición de administrado. ¿Se entiende? Porque luego nos ponen 4 opciones y una de ellas es los empleados públicos y decimos, no, esos son siempre electrónicos. Y nos pone en los trámites que haga en su vida privada, como coletilla o algo similar. Ojo, porque lo intentan hacer mucho. Yo lo he visto mucho y no quiero que te pillen con eso. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Bueno, pues vamos a terminar ya diciendo. Se trata, por tanto, de una obligación legal y no opcional, que pretende garantizar una comunicación más ágil y eficiente entre administrados y administración,
así como una uniformidad en el uso de los medios electrónicos. Y aquí ha quedado respondido el segundo apartado de la pregunta. Fíjate que limpio, bonito y perfecto. Bien, ahora nos dice, el siguiente apartado de la pregunta nos dice, aquí es donde viene lo chungo, o lo interesante, según como lo veamos. Déjame pasarlo a la siguiente página para que lo veamos ya en una página nueva, bien limpita. Ahí estamos, vale. Quitamos negrita, bien. Aquí nos dice que indiquemos los efectos que se producirían en caso de que la mercantil hubiera accedido al contenido de la notificación en el día de ayer, viernes 13 de diciembre de 2024. Hoy no es ese día, es el que nos pone en el supuesto, por si acaso. Y entonces, venimos aquí al supuesto y tenemos nuestro precioso calendario. Y nos dice que ha accedido el día 13. El viernes 13 de diciembre. Se puso a disposición el lunes 2 y accedió el viernes 13. Entonces, vamos a ver las notificaciones en la Ley 39 que se regulan en los artículos 40 y siguientes. Venimos aquí rápidamente y vemos que notificación, y aquí lo tenemos todo. Notificación, condiciones generales para la práctica de las notificaciones, práctica de notificaciones en papel. Bien, aquí tenemos práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, pero como las notificaciones empiezan en el 40 y siguientes, pues un buen truco, fíjate hasta dónde llegan, hasta el 46, pues un buen truco es decir 40 y siguientes. En el caso de que no te acuerdes concretamente que las notificaciones a través de medios electrónicos son en el 43. Ideal si puedes decir que es en el 43, pero si no te acuerdas por el motivo que sea, pues dices 40 y siguientes. ¿Pero qué nos dice aquí? Nos dice lo que te comentaba antes. Se entiende por comparecencia en la sede electrónica el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación. O sea, no que te llegue un correo avisándote de que tienes una notificación, porque tú puedes ver el correo y pasar de él. Tiene que ser que veas el correo, que accedas y que después entres al contenido, que suele ser con certificado electrónico y tal, para verificar tu identidad. Entonces, nos dice las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Entras primero al correo, certificado digital y la abres. Y ahí se entiende practicada. Pero aquí nos dice, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, como es mi caso, que yo lo he elegido expresamente y así me llegan las notificaciones a mi correo y luego accedo a ellas de forma muy cómoda y no me llegan cartas al buzón, que suelen ser malas noticias siempre, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Es decir, desde que me llega el correo electrónico a la cuenta que yo haya señalado, la cuenta de correo, Hotmail, Gmail, lo que sea, hasta que yo accedo, nos dan 10 días naturales. ¿Por qué? Porque son notificaciones electrónicas. No tienes que comparecer en ninguna entidad pública que esté sujeta a un horario ni nada. Por lo tanto, esta es la lógica que yo le pongo. Son días naturales porque es todo electrónico, tú estás en tu casa y te puede llegar un correo cuando sea. Entonces, nos dicen días naturales y aquí claramente vemos que hay un montón de festivos. Entonces, lo que quieren ver es, en primer lugar, si somos capaces de entender cuándo comienza a contar el plazo y si somos capaces de entender que son días naturales. 10 días naturales en este caso. ¿Sí? Entonces, tenemos que dar una pequeña vuelta atrás en la ley 39 hasta el artículo 30. Cómputo de plazos, artículo importantísimo, súper importante. Y entonces nos dice, en el artículo 30.3, los plazos expresados en días, son 10 días naturales, por lo tanto, estamos ante un plazo expresado en días, se contarán a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente, aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo, que no es el caso, no nos importa eso ahora. ¿Sí? Por lo tanto, ya tenemos todo lo necesario para responder a la pregunta. Tenemos que se puso a disposición el día 2, que empezará a contar a partir del día siguiente y que accedió el viernes 13. Por lo tanto, vamos a contar aquí juntos. Empieza a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El día jueves 12 era el último día en el que podía acceder a la notificación electrónica. De lo contrario, se entiende rechazada, como nos dice el artículo 43. Y volvemos para aquí. Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y contamos estos porque son naturales, que era lo que quería la Comisión Permanente de Selección, ver si sabíamos si eran hábiles o naturales. Y si pensabas que eran hábiles, estabas frito y fallabas completamente la pregunta. Igual podías rascar algún punto si hablabas de cosas pertinentes aquí, pero la clave y lo que ellos querían ver es si sabías esto, que eran días naturales y que la práctica de notificaciones expresadas en días comienza a contar a partir del día siguiente de la puesta a disposición. Entonces, dicho esto, vamos a redactar, como ya estamos acostumbrados y que además nos encanta. Vale, pues vamos a poner: para analizar esta cuestión debemos acudir a los artículos 40 y siguientes de la Ley 39, relativos al régimen de notificaciones. Cuando la notificación se pone a disposición del interesado por medios electrónicos, éste dispone de un plazo de 10 días naturales para acceder a su contenido. Si transcurre dicho plazo sin que el interesado o su representante acceda, la notificación se entiende rechazada, dejando la Administración constancia de ello en el expediente y pudiendo continuar con la tramitación del procedimiento. Es decir, que a ellos no les importa que rechacemos las notificaciones. Dejan constancia en el expediente y continúan con el procedimiento. No les importa, o sea, tú que le digas al cartero no la quiero recibir, eso es que se entiende la notificación como practicada. Lo único que puedes hacer es no abrirle al cartero para dilatar un poco el procedimiento y al final lo van a publicar en el BOE y te van a dar por notificado igualmente. O sea que siempre recibe las notificaciones, sé responsable, asume lo que tengas que asumir y sal de ese problema lo más rápido que puedas. O puede que te traigan buenas noticias, pero no suele ser lo más habitual. A mí me ha gustado mucho esta pregunta porque, me ha gustado mucho el detalle de la Comisión Permanente de Selección de ponernos el calendario, porque claro, no es lo mismo ir a pelo que tener esto y poder hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque no es fácil el cómputo de plazos y te puedes equivocar. Por lo tanto, ojo. Bien. Entonces, continuamos. En el supuesto planteado, la notificación quedó disponible el lunes 2 de diciembre de 2024. Conforme al artículo 30 de la Ley 39, el cómputo del plazo comienza el día siguiente, por lo que el primer día es el 3 de diciembre y el 10º día natural concluye el 12 de diciembre de 2024. ¿Sí? Entonces vamos a concluir el ejercicio diciendo: por lo tanto, la Gacelinda SL, por estar obligada a comunicarse electrónicamente con la Administración, disponía del plazo legal
que comienza al día siguiente de la puesta a disposición de la notificación para realizar las actuaciones pertinentes. Sin embargo, la empresa no accedió a dicha notificación hasta el 13 de diciembre, es decir, 11 días naturales después, conforme a lo previsto en el artículo 30 de la Ley 39/2015 relativo al cómputo de plazos en el procedimiento administrativo común. Ese acceso tardío implica que la notificación debe considerarse rechazada por parte de la Administración. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha quedado esto? Estupendo, ¿verdad? Yo creo que sí. Es un supuesto sencillo, en mi opinión. A ver, tienes que dominar bien la Ley 39, evidentemente. Nunca vas a superar un ejercicio como este sin dominar bien la Ley 39, ¿vale? Hay que sabérsela de memoria, ya te lo he recordado en multitud de ocasiones, que esta es una de las leyes que no son negociables, hay que sabérsela entera desde el artículo 1 hasta el 133, todos los supuestos, los recursos, cómputo de plazos, para saber responder bien a esto, porque es muy factible que nos pregunten algo así y que además nos den un regalo como es un calendario como este, donde podemos contar tranquilamente los días sin tener que hacerlo de memoria, o incluso haciendo un calendario a mano alzada, como he visto a algunas personas hacer, o memorizar los festivos. Es decir, nos lo están dando bastante masticado. A poco que sepamos bien cómo funciona esto, pues ya lo sabríamos responder a la perfección. Espero que te haya gustado la resolución de este supuesto práctico, mezclado con una clase del temario que tengo subido en mi cuenta de Patreon, al que puedes acceder por tan solo 10 euros al curso completo, o por 15 euros si además quieres resolución de dudas. Ahí tienes todo el temario completo grabado en vídeo, con su PDF descargable, con un test por cada tema y una plantilla de respuestas, supuestos prácticos resueltos en vídeo con su PDF descargable y una hoja de respuestas también como la del examen, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese contenido por una simple suscripción de 10 euros al mes o de 15 euros al mes con resolución de dudas. Sin matrículas, sin nada, sin permanencia, cancelas cuando quieras. No vas a encontrar nada mejor en cuanto a oposiciones y además me puedes preguntar cualquier duda que tengas aquí en los comentarios. Así que muchísimas gracias por estar conmigo y espero verte pronto por más vídeos como este.